legal, pero la de nosotros comienza creo que en la página 20, no sé si en la modificación que hizo Aurelis, todavía tenemos la página 20, que dice historia gerontológica del área de dentaduras totales. Actualmente en América Latina, Totales salió del área de prostodoncia que se llama gerodontología odontopediatría. Yo he intentado numerosas veces, pero ya me cansé de que nosotros también pudiéramos tener ahí. Primero, el componente teórico que ustedes mucho y al parecer no podemos tener una materia adicional. Pero sépanlo que ya a nivel mundial la gerodontología tiene un área aparte, odontopediatría, tanto a nivel privado como a nivel de posgrado. Nosotros comenzamos con datos del paciente como toda historia, nombre, apellido, cédula, teléfono, pero nuestra historia tiene la particularidad que no solamente van a colocar los datos del paciente, sino que se hace imperioso tener los datos de algún familiar. Porque el adulto mayor no contesta el teléfono, se enfermó, era difícil comunicación y necesitamos ese hijo bastón que pueda estar en su entorno, que nos ayude en cualquier situación que se pueda presentar. Tenemos una información sociodemográfica, que si es urbano, rural, todos esos datos son muy epidemiológicos, sobre todo para la parte de investigación. Esta historia tiene la particularidad que se llama BOGI, que es la valoración odontogeriátrica integral. Esto comienza en la IADR en Chile en el 2016 y tuvimos la oportunidad de ir a calibrarnos. Por lo tanto, tenemos un protocolo que es una historia clínica aprobada por el IADR para la valoración del paciente adulto mayor. Tenemos el ítem de información sociodemográfica, luego tenemos la condición sistémica, antecedentes de salud oral y exámenes de salud oral. Aquí dice nivel educacional, primaria, secundaria, completo, si tuvo una educación formal, si sabe leer, cuál es su situación laboral, y sería importante saber si es jubilado, si trabaja, pues sí es muy importante, porque ese adulto mayor, que ahorita es esa generación boomer, que muchos de ellos están trabajando, muchos de ellos están activos, y muchas veces eso tiene exigencias estéticas y muchas veces psicológicas importantes. Doctora, necesito que los dientes de las prótesis me queden igual a los que tengo, porque la gente no se puede dar cuenta que es portador de prótesis total. ¿Sí? Entonces, eso hay que escucharlo, porque ellos son los que van a usar la prótesis. Entonces, sí es importante saber si es jubilado, si es activo, si es ama de casa. Y tenemos antecedentes de salud oral y exámenes de salud oral. Para ver la parte sistémica, nosotros tenemos en la historia un examen que es el Mini-Mental. El Mini-Mental es un estudio que nos permite valorar en el paciente orientación, espacio-tiempo, atención, memoria y concentración, cálculo matemático, lenguaje, percepción visual y si sigue instrucciones básicas. Pero a mí, ¿qué me interesa? Resulta que nosotros tenemos la obligación de que si este Mini-Mental sale con una puntuación baja, poder hacer la interconsulta al neurólogo. Porque muchos de estos adultos mayores están viviendo solos aquí en Mérida, esa generación de adultos mayores que viven en la más profunda soledad. Entonces, muchas veces el hijo no conoce que su padre está entrando en un deterioro cognitivo. ¿Qué nos dice el Mini-Mental? El Mini-Mental, el primer ítem es decirle al paciente qué mes, año y en qué semana y el día de la semana. Muchos dicen, hoy es lunes, hoy es creo que 27, ¿sí? 27, pero si el paciente de repente dice, ay, no sé, hay unos que no saben ni en qué año están, semana no, bueno, por cada día que diga, uno le da un punto. La segunda es repetirle al paciente 3 palabras, árbol, mesa, avión. Señora, le voy a repetir nuevamente 3 palabras, árbol, mesa, avión. El paciente
debe repetirlas en el mismo orden. Si están escritas en el mismo orden, usted le vuelve a hacer un chulito a las palabras que dijo normalmente en el orden adecuado y se le da un punto a cada ítem dicho de una manera adecuada. Después se le dice al paciente, le voy a decir 5 números 1, 3, 5, 7 y 9. Señora, míreme a los ojos, mire. 1, 3, 5, 7 y 9. Nuevamente se le repite, dígalo en el orden. Todas estas son palabras de instrucciones básicas que el paciente, ustedes no se saben la cantidad de pacientes que han raspado el mini-mental y que de aquí han salido con una consulta neurológica, ¿sí? Porque este es un mini-mental abreviado, preparado y diseñado para la historia odontológica. Pero el neurólogo le hace un mini-mental muchísimo más desarrollado y allí es donde nos puede determinar si hay un deterioro cognitivo, si hay que hacer una resonancia para descartar Alzheimer, sabemos. Y eso es una clase interesante porque si conocemos las cifras de crecimiento demográfico de este estrato de la población adulto mayor, diríamos hay que prestarle atención a las clases totales. Sabemos que el envejecimiento de la población es una realidad que tenemos. Y si, con este envejecimiento de la población, países que han hecho los test de salud oral, nosotros no hemos hecho esos censos nacionales de salud oral, pero sí Colombia, sí Chile, sí Uruguay, saben que el adulto mayor llega con un promedio entre 5 y 7 unidades dentarias en boca. Por lo tanto, prótesis hay que hacer. Y esa es la importancia, entre muchos factores, de aprender aquí a realizar buenos aparatos protésicos. ¿Sí? En el mini-mental también hay que seguir instrucciones porque se le dice al paciente tome esta hoja con la mano derecha, dóblela y colóquela sobre sus piernas. ¿No? Si estas instrucciones son realizadas por parte del paciente de manera adecuada, también se le coloca el chulito de que pudo realizar esta actividad. ¿Alguna pregunta con el mini-mental? ¿No? Seguimos. Tenemos el test de consumo de alcohol, es un recuadro que preguntan qué tan seguido bebió o tomó usted alguna bebida alcohólica el último año. Entonces está 0 si él responde nunca, 1 una vez al menos al mes, 2 o 4 veces al mes y así. Y al final uno hace una suma y determina si el paciente tiene algún problema. ¿Será importante saber si el paciente toma mucho? Pues sí es importante, porque el paciente alcohólico tiene un reflejo nauseoso excesivo. Usted le va a tomar impresiones a ese paciente y ese paciente se le va a enarcar, en muchos de los casos, no en todos. Entonces hay que colocar un poquito de anestesia en el paladar para poder tomar ese tipo de impresiones, ¿sí? Eso es con respecto al hábito de alcohol. Aquí lo que ya hemos hablado. También tenemos el tabaco. Será importante saber si el paciente, por supuesto, si es un paciente donde se le van a planificar implantes y tiene el hábito de tabaco, los implantes no van. Si el paciente fuma mucho, 1 o 2 cajas, hay que ver el flujo salival, porque esos pacientes son de boca seca. Y ya sabemos que la total, la saliva es una protagonista, ¿sí? Y número de medicación, eso hay que dar para atrás, para adelante, cuénteme, tráigame las cajitas, dígame qué medicinas, porque a veces están fastidiados de responder y simplemente dicen no tomo ninguna. No toma ninguna, pero es raro porque un adulto mayor cursa por lo menos con 3 o 4 condiciones sistémicas crónicas. Y es importante sí porque hay más de 300 medicamentos que me pueden producir serostomía. Entonces sí es importante saber y conocer qué pacientes, por lo menos hay pacientes en mi clínica que con la pregabalina tenemos que trabajar mucho el flujo salival. ¿Sí? Esto con respecto al cigarro. Después tenemos el estado nutricional. ¿Qué pasa con el estado nutricional? ¿Qué es interesante aquí? Que si el paciente desayuno, el almuerzo, la cena, ¿en qué consiste? El teléfono, por favor, hijo. Desayuno, almuerzo, cena, la cantidad de proteínas. Porque el adulto mayor que no tiene una buena ingesta de proteínas tiene las puertas abiertas al síndrome de fragilidad. Ese adulto que dice he perdido 10 kilos, primero que ha perdido masa muscular.
y después una gripe, un resfriado, porque el síndrome de fragilidad tiende a afectar mucho lo que es el sistema inmunológico. Y este es el estado nutricional, lo que les comentaba, cantidad de proteínas, sobre todo el adulto mayor es un paciente que te consume mucho carbohidrato y mucha azúcar, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque después aquí viene el cuento de la candidiasis y de la caries radicular. Este es el estado nutricional. Y seguimos con antecedentes de salud oral, prácticas de higiene oral y el autorreporte del paciente. Cuando decimos antecedentes de salud oral, ¿cuál fue su última visita al odontólogo? Cuidado con el paciente que dice: tengo 33 años con la prótesis, no me la he cambiado y esta prótesis a mí me encanta. Eso yo creo que es una bandera roja para decir santo Cristo, porque cuando llega la nueva dice: ay, esto tiene un tamaño, claro, un diente monoplano de 33 años comiendo, cuando quiere masticar, pues son unas mesetas. Y ni siquiera los roedores ni las vacas tienen los dientes planos. Entonces, cuando ellos se adelantan de que tienen 33 años con la prótesis y son felices con esa prótesis, hay que estar alerta, porque hay que decir: esta prótesis es una prótesis tomada hoy con un terreno protésico del día de hoy y no podemos compararla. No podemos comparar ni menos la estética, porque tienen dientes muy pequeños y cuando usted le coloca un diente un poco más grande, muchas veces ellos se afectan. Y no es que se afectan ellos, es que tenemos un núcleo familiar. Y esos dientes de conejo, ¿quién se lo hizo? Eso es lanza para la autoestima de un paciente herético, ¿sí? Entonces, todas estas preguntas, a la hora de la verdad, es empezar a imaginar cómo voy a llevar ese plan de tratamiento. Prácticas de higiene. No, yo me cepillo la prótesis, pero dentro de la boca. Dentro de la boca. ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces es en el momento de ver la respuesta, pero inmediatamente decir: no, tenemos que retirarla después de comer, cepillarla con un cepillo protésico de doble penacho, jabón de baño. No podemos usar crema dental, porque ya se sabe lo que deteriora la crema dental, el acrílico de las prótesis. Y en la noche debemos retirarla. Mi esposo no sabe que yo uso prótesis. Tengo pacientes que negara: bueno, espere que salga el hombre para que usted se retire la prótesis, pero la prótesis necesita, esos tejidos necesitan descansar por lo menos 4 horas. Por lo menos 4 horas. Si no se la puede quitar en la noche, por lo menos de día. ¿Sí? Y el autorreporte, que se le pregunta: comparado con otras personas de su misma edad, ¿usted considera que su salud bucal está mal, muy mal, más o menos, mejor, mucho mejor o no sabe? ¿Sí? La manera que está diseñado el BOGI es para hacer estudios epidemiológicos, ¿no? Es por eso que esas respuestas están escritas de esa manera. Y por último, algo interesantísimo, porque a la hora de la verdad, el paciente adulto mayor tiene afectada severamente su calidad de vida. Severamente. Porque no poder comer, triturar y realizar un bolo alimenticio, ustedes me dirán, entonces hay que tener la empatía de lo que ellos puedan estar padeciendo. Y aquí en la calidad de vida se le pregunta: ¿ha sentido que su digestión ha empeorado por problemas con sus dientes? Muchos pacientes que son remitidos a consulta es porque el gastroenterólogo está viendo trazas de almidón y meses. Es decir, este paciente está comiendo completo, entero, ¿no? Entonces la calidad de vida no solamente en lo estético, en lo funcional se ve muy afectada. Tenemos un punto que me gusta, que es la serostomía. Claro. Es que aquí, después de esa pregunta, dice: ¿ha tenido irreversible al trigo o a algún alimento? Porque el BOGI es parcial. Eso es interesante. El BOGI es un instrumento para pacientes geriátricos, no solamente totales, sino parcialmente dentro. Y como vamos a tener algunos pacientes con totales y parciales, que está la doctora Aurelia aquí para decirles: en mi caso particular y en el del profesor Silvio, los pacientes
a mí me encantaría bimaxilar, porque es aquí donde ustedes pueden rehabilitar y aprender a hacer una prótesis bimaxilar, que el procedimiento es muy distinto. Pero si la total viene acompañada con una parcial, en nuestro caso particular, la doctora Aureli nos va a decir ahorita, es de totales. No entrecruzamos pacientes. ¿Sí? El paciente que haya una total y una parcial de totales se rehabilita en total sin entrecruzar tratamientos. Eso ustedes lo preguntarán a cada uno de sus tutores, pero vamos a tener totales con parciales, por eso quiero también la clase de caries radiculares. ¿Sí? Bueno, con respecto a la serostomía, es un tema importantísimo, porque la serostomía es muy subjetiva. Hay veces que usted le abre la boca al paciente y dice, serostomía, este paciente casi no tiene saliva, pero en realidad el paciente tiene un diagnóstico de serostomía, eso va mucho más allá. Hay que ser muchísimo más objetivo. Pero en este caso, que es en la encuesta de Fox, dice, porque es mucho la autopercepción del paciente. Siente usted la boca usualmente seca, siente la saliva espesa, siente ardor en la boca, necesita beber líquido para ingerir comidas, tiene dificultad para tragar. Esto es lo que nos habla la encuesta de Fox. Pero si yo veo mucha sequedad, lo más importante es que hagamos una cielometría. ¿Sí? Una cielometría puede ser en una jeringa de 10 ml que el paciente tiene que, bueno, eso está más adelante. Voy a salir del número de medicación, como ya les dije, cuántos medicamentos. Me interesa mucho la serostomía asociada a los 300 medicamentos que pueden producir serostomía. Aquí está la cialometría. Entonces la cialometría tiene las características de decirle al paciente que tiene que ser a primeras horas de la mañana, no puede desayunar, no puede cepillarse y tiene que tener media hora sin hablar. ¿Sí? En ese momento, tomando en cuenta esos pequeños detalles, en la clínica buscamos la jeringa y se le dice al paciente que empiece a liberar toda la saliva en un receptáculo, en un cilindro graduado, puede ser en esta jeringa, y yo lo hago no estimulado, porque estimulado es colocarle un poquito de parafina o limón, pero el flujo no estimulado se mide más o menos 0.3 a 0.4 milímetros por minuto. Yo le digo que he tenido pacientes que dicen, no, yo tengo serostomía, y resulta que llenan la jeringa. No es tan fácil diagnosticar una serostomía. Y objetivamente, si vemos que pudiéramos estar en una alteración de la cantidad y calidad del flujo salival, lo mejor es hacer una cielometría para usted decir con base que es un paciente que presenta disminución de su flujo salival. Ahora viene algo interesantísimo, que es la evaluación prostodóntica. Esta pregunta a mí me encanta, porque si el paciente no usa prótesis, ¿ustedes cómo van a llenar esta parte? Entonces lo preguntan en la clínica, profe, el paciente no usa prótesis, ¿qué hago con la evaluación prostodóntica? Pues no se llena. Porque usted, aquí es la parte donde usted va a valorar la prótesis que él trae. ¿Sí? ¿Usted ha usado prótesis? No, no he usado nunca prótesis. Entonces, ese paciente edéntulo que no ha usado prótesis es un paciente edéntulo primitivo. Y el paciente edéntulo primitivo también tiene una característica muy particular, sobre todo psicológica. El que tiene buenos rebordes, yo como así. Yo vine porque mi hija le molesta que yo estoy feliz sin prótesis y sin dientes. Entonces ese es el que viene porque el hijo lo trae y es el paciente indiferente. Pero cuando se empieza a morder los carrillos de la lengua, y hay que explicarle toda la película. Si usted se va a empezar a morder los carrillos, usted se va a empezar a morder la lengua. Necesito que usted tome agua. O sea, desde el mismo momento que usted está tomando impresiones, usted va preparando esa psiquis. ¿Sí? Porque lo que el paciente primitivo es un porcentaje alto de que el paciente primitivo tenga vete la prótesis. Es alto. Entonces, por lo menos los ajustes post-inserción son fundamentales. 24, 48, 72 horas. Pero yo he tenido edéntulo primitivo de 10 sesiones post-inserción. Y les digo, yo les voy a acompañar durante todo el proceso. Es mi trabajo, señor. Hasta que usted no se adapte, yo no lo voy a soltar. Este es un camino que vamos a recorrer juntos. Usted que tiene que enamorarlo de la prótesis, porque si no el paciente no se la va a colocar. Y aquí entra el núcleo familiar con un papel importantísimo, porque la hija, qué bien te ves, papá, qué distinto, no te veo otra cara, mira cómo sonríe.
Porque si tenemos un núcleo familiar de esos bien tóxicos, también hay que trabajar con el núcleo familiar. También hay que darle el núcleo familiar. Y eventualmente ellos dejan de morderse las patillas con la lucha que uno le hace. Eso está interesante porque eso es reversible. ¿Qué pasó en el evento primitivo? Se perdió el equilibrio del sistema estomatognático. A los carrillos se les hizo fácil invaginarse a la zona de los dientes y a la lengua ensancharse a la zona de la lengua, pero es reversible. Y hay que decirle, esto es un proceso, claro, si la prótesis está bien hecha, si hemos respetado la zona neutra, que es la zona donde van los dientes. Si nos pusimos creativos y salimos de la zona neutra, no va a ser, pero en una prótesis realizada de una manera correcta, el proceso es reversible porque el tamaño de la lengua vuelve. ¿Cuándo? En 2 a 8 semanas. ¿Y de qué depende? De la actitud psicológica del paciente. Tenemos pacientes indiferentes, tenemos pacientes escépticos, tenemos pacientes filosóficos. Hay que ver en qué clasificación, porque esta clasificación es importante. El indiferente no le importa. El odontólogo hace su trabajo bien y a mí me da igual, mi hija le quiere los dientes. El escéptico es el que te saca las 7 prótesis de la cartera y dice, esta falló por esto, el odontólogo no sabía, y cuidado con los comentarios, porque usted no sabe si la que usted le va a hacer también va a terminar en esa bolsa. ¿Sí? Entonces, el perfil psicológico del paciente es fundamental. La valoración, porque de eso depende lo que usted tiene, lo que el paciente debe oír y lo que los familiares deben escuchar. Muchas veces el paciente indiferente, la hija es escéptica y la hija no nos colabora y la hija es peor que la mamá. ¿Sí? Entonces, también el familiar yo creo que hay que valorarlo psicológicamente porque también a la final termina uno tratando al familiar. La evaluación de la dentadura se ha usado, razón para el reemplazo, tipo de dentadura, si es superior o inferior, uso constante, todo el día. Nunca me la quito, ojo, porque todo el día nunca me la quito, tenemos que revisar en los tejidos y valorar una estomatitis protésica. Forma de los dientes, material de la base. Ahora viene una evaluación por parte del paciente. ¿Qué le parece a usted su prótesis, señora? ¿Usted siente comodidad? ¿Puede masticar? El indiferente te dice, sí, sí puedo masticar, sí me gusta mi prótesis, sí, todo está perfecto. Ese es el indiferente, pero ese es el autorreporte que nos hace. Y después viene una evaluación de las dentaduras, donde vamos a ver unos ítems que yo creo que son las preguntas más frecuentes de ustedes en la clínica. Profe, esto de distancia interoclusal, ¿cómo se mide? Tenemos las 2 prótesis para medir distancia interoclusal, se mide. Tenemos una sola prótesis, no se mide. El paciente no usa prótesis, no se mide. ¿Sí? Profe, pero el tutor mío me dijo que sí se podía medir. No se mide, papito, porque esta es distancia interoclusal. Estamos viendo borde incisal y borde incisal. Es como decir espacio libre. El paciente está relajado y a ese espacio usted lo mide. ¿Qué debería medir? 2 o 3 milímetros. Si mide 4, mide 5, pues son dientes muy desgastados de 33 años y tenemos un tremendo distancia interoclusal. Si por el contrario las prótesis las hicieron el jueves, se las hizo un odontólogo y tiene una dimensión vertical muy alta, puede tener 1 milímetro. Pero el paciente ni puede hablar, le debe doler las articulaciones, le debe doler los músculos. ¿Sí? Pero esa es la distancia interoclusal. Tenemos que tener ambas prótesis para poder medir la distancia interoclusal. Estabilidad. Esta es la distancia interoclusal. ¿Sí? Tenemos la segunda, que es la estabilidad. ¿Cómo mide? Si el tutor le dice a ustedes cómo miden la estabilidad, profe, es que no le entendí mucho la profe Lorena, no hablo muy claro. La estabilidad usted la mide porque usted va a colocar sus 2 deditos índices en las caras oclusales y usted va a intentar bascular la prótesis. La prótesis tiene que estar estable, porque si la prótesis hace así, es porque hay uno de los flancos que está sobreextendido. ¿Sí? Esa es la estabilidad. Y cuando un paciente tiene los rebordes muy reabsorbidos en inferior, usted le tiene que decir al paciente, yo a usted no le puedo garantizar retención, no se le puede mentir. En un reborde que no existe, que está a la altura de las glándulas submandibulares, ¿cómo usted le va a decir que usted va a hacer una prótesis retentiva? Yo le puedo garantizar a usted estabilidad. Y la retención con anclajes, con implantes. ¿Sabes que si respecto a ese punto yo te voy a preguntar porque hay algunos, bueno, yo he visto algunos pegamento que se le colocan como la base de la prótesis como para aumentar el beneficio de la prótesis? Eso está muy interesante.
interesante. Colocar adhesivo protésico en superior es un fracaso. Si usted como odontólogo hace la prótesis y aparte le está visualizando el adhesivo, ahí hay un fracaso. En la superior no. En la inferior, si hablamos claro y decimos, mire, la estabilidad es esto, la retención es esto y el soporte es esto, yo no le puedo cubrir retención, señor, usted no tiene huesito, usted no tiene huesito, a usted le salen 4 mini implantes, 2 implantes, pero necesitamos un anclaje adicional mecánico que me ayude a retener esa prótesis. No puedo, no me gusta la sangre, no quiero, yo tengo 90 años, en cualquier momento me muero, entonces yo no voy a, bueno, allí está el adhesivo. Pero ¿cuándo? Para comer. Por lo menos yo le tengo que garantizar a esa señora que coma. 4 horas antes, 2 horas antes se tiene que colocar el adhesivo para que él se aumente y pueda hacer la retención. Pero tener como condición sine qua non insertar la prótesis y mandar adhesivo, usted no está haciendo las cosas como son. Oclusión. Cuando yo hablo de oclusión, nos referimos porque estamos trabajando con la escuela americana, y la escuela americana dice que tenemos que rehabilitar al paciente en clase 1 de años. ¿Sí? Que es este molar superior, primer molar superior, la pupila vestibular, tiene que fluir en el surco del primer molar inferior. ¿Sí? Hay otras escuelas que respetan la armonía del paciente. Si el paciente es clase 2, se rehabilita en clase 2, si el paciente es clase 3, se rehabilita en clase 3, pero nuestra escuela es la escuela americana, donde la rehabilitación se hace en clase 1. Entonces, ¿correcta o incorrecta? No es clase 1 así de perfecto, pues incorrecta. Profe, si el paciente no tiene prótesis inferior, ¿cómo mido la oclusión? Pues no la puedes medir, mi amor. No la puedes medir. Hoy te lo digo y lo repito porque es una pregunta muy frecuente. Yo entiendo, pues, estoy viendo la primera vez la historia, la primera vez que estoy aquí con la parte protésica. Pero se los recalco porque Silvia después o Aurelio me dice, profe, los muchachos no entendieron la clase, la parte de estabilidad. Ay, santísima, entonces estoy raspada soy yo. Retención. ¿Qué pasa con la retención? La retención es la resistencia de la prótesis a ser desalojado en la dirección opuesta a su inserción. Usted tiene que colocar los deditos en el fondo del surco e intentar retirarlo. Y tiene que haber una resistencia. Mínima, pero tiene que haber una resistencia. Si ya he sacado y colocado la prótesis varias veces, tengo que dejar la prótesis, decirle al paciente que se enjuague y hay que esperar un ratito para que se forme el menisco salival, que es lo que me va a dar la retención. ¿Sí? Entonces, ¿tengo retención? Correcta. ¿No tengo retención? Pues está defectuoso. La extensión, y esto es un tema tan maravilloso, porque la gente no tiene claro cuál es la extensión posterior de las prótesis. La extensión posterior de la prótesis superior es cubrir las tuberosidades. La prótesis debe cubrir las tuberosidades y debe llegar al área de sellado posterior que va de surco angular, es decir, detrás de la tuberosidad a detrás de la tuberosidad del otro lado. ¿Sí? Eso que hace una M o un escotadura en paladar, pues se peló, señora, porque usted le está quitando soporte a esa prótesis. ¿Sí? Eso para mí es un detalle importante porque el técnico manda las prótesis actualizadas, el odontólogo las coloca en boca, luego el paciente no le funciona, vuelve a otro odontólogo y lo primero que uno ve es que la extensión de la prótesis no es la adecuada. ¿Por qué? Porque le hemos dado esa decisión al técnico. Le hemos dado la decisión al técnico de decirle no a nosotros dónde llevan las prótesis. Y la inferior tiene que cubrir obligatoriamente las papilas piriformes. Obligatoriamente. No, doctora, yo no las cubro. Dijo un técnico el año pasado, yo no las cubro. Pues usted está pelando. Ayer justamente el doctor Mascatro, el de Brasil, dio una explicación maravillosa de por qué tenemos que cubrir las papilas piriformes. Porque antes de esa papila piriforme es puro hueso esponjoso. Solo después, unos 2 centímetros después, es que empezamos a tener un hueso más duro. ¿Sí? O sea, hay una calidad ósea posterior interesante que es la que nos interesa cubrir con la prótesis. Y eso es un defecto muy frecuente, que es la extensión. ¿Por qué no es retentiva? Simplemente porque
porque no cubre lo que debe cubrir. Hay una falla del soporte y por lo tanto también de la retención. Estética, la estética es muy subjetiva. Mi estética es muy subjetiva. Yo a veces pienso que el paciente le va a gustar los dientes y no me gustan. Los quiero más chiquitos, los quiero más amarillos, los quiero con diastema. ¿No? Entonces la estética es algo subjetivo, porque lo que a mí me parece de repente estético, al adulto mayor no le parece nada estético. O el adulto mayor que me ha pedido los dientes aún blanco poco, ¿no? Pero a los 83 años ese color no se ve muy bien, ese es el color que yo quiero, ¿no? Y como ellos son los que lo van a usar, pues la estética es la que ellos quieren. Tenemos algo que es la dimensión vertical, que eso es un tema, dimensión vertical, que es la altura desde la base de la nariz a la base del mentón. Si la prótesis le tiene al señor 33 años, los dientes están desgastados y esto está disminuido. ¿Cómo sé yo si está disminuido? Porque aquí hay un bellísimo compás de Willy, que hay uno solo. Usted mide aquí, base de la nariz al base del mentón. Y esto va a comisura del labio, ángulo externo del ojo. Y un tercer punto es ala de la nariz, nacimiento de la ceja. De estos tres, por lo menos dos tienen que coincidir, ¿sí? Eso es dimensión vertical. Profe, ahí dice correcta, alta o baja. Milímetros. Pues bueno, va a ser correcta, sí, 2 de 3. Y milímetros porque el compás de Willy es milimetrado, voy a decir 5.6, 6.3, y esos milímetros hay que colocarlo aquí, porque cuando estemos tomando un registro, ustedes van a tener un número de referencia. Claro, con el Vernier. A mí me encanta. El año pasado había un estudiante con copa de Willy del abuelito. Ay, yo estaba que decía mi niña Donald, copa de Willy solo 21. Pero sí, hay un Vernier que nos funcionan perfectamente. Ajá, esa es dimensión vertical. Ahora, cámara de succión y les coloco estamos estética, dimensión vertical. Dimensión vertical, bueno, estética era esto. El paciente que me llega al consultorio y me dice, doctora, yo no tenía los dientes así. Yo reía un poquito y se me mostraba todo el diente. Y eso es lo que yo quiero, que cuando yo sonría se me muestre todo el diente, no un poquito. Entonces aquí tenemos escuchar al paciente. Usted quiere que se le vean todos los dientes, listo. Entonces ella, eso era una, de hecho te traen fotos, yo lo quiero así como cuando era joven y quiero mi diente que se me vea. Cámara de succión, miren esta hermosa cámara de succión del día de San Valentín. O sea, la cámara de succión es esa concavidad que talla el técnico en la base. Esta lo hizo muy lindo, el corazón, porque casi siempre es un círculo. Porque es que ellos, ahí se va a hacer más succión, allí se va a hacer más succión y la prótesis acá guía en retentivo. Pero esa mayor succión en esa concavidad me va a producir una hiperplasia del paladar. ¿Sí? Entonces cuando me dicen, profe, un estudiante una vez en Ecuador, que está en Ecuador, profe, no sé, mire cómo me llegó la prótesis, pero me acordé de su clase. Regrésela. Porque el técnico tiene la potestad de colocarte una cámara de succión que no se ve. Y eso no fue en los años 1600. Esas son cosas que están ocurriendo hoy. Lo que pasa es que yo creo que la actividad universitaria de aquí de Mérida hace que los técnicos sepan que eso es matarse. ¿Sí? Cámara de succión, sí o no. Y tenemos la higiene oral. La higiene oral es, no hay placa, moderada acumulación de placa o placa abundante. Profe, no sé, mire, niño, la placa abundante llega con el desayuno en esa prótesis. Y ahí es donde entra la parte de motivación del día 1. Señor, tú no puedes tener el desayuno, usted come pasteles, usted come arepa, aquí tiene la arepa pegada. Y decirle cómo es la técnica del cepillado, el retiro de boca y lo importante que ella se higienice de una manera adecuada. Después tenemos la evaluación total, que es una evaluación que usted va a hacer de 1 a 5. 1 es mal y 5 es excelente. ¿Sí? Deberíamos repetir los números 3, 2, 1. Pero aquí nos conviene repetir todo, pero en realidad hay que repetir el número 3, 2 y 1. Bueno, aquí eran los tercios de la dimensión vertical, base de nariz, base del mentón, comisura, ángulo externo, ala de la nariz, nacimiento de la ceja. Ajá.
Esto es el arte de una total, porque yo les voy a decir una cosa, los grandes rehabilitadores siempre indican que es la prótesis más difícil de hacer. Las prótesis fijas, las prótesis parciales tienen un anclaje mecánico, pero hay que tener el arte de hacer una prótesis retentiva donde no tenemos de soportamos más de factores biológicos, ¿no? Entonces tenemos uno, a ver si este lo lee. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando esto ocurra, no la saquen así tan violentamente. Yo por creída de que le hice el video, pero tienen que tomar un vaso de agua o intentar romper ese sellado para poderse retirar la prótesis. Bueno, en eso estamos con respecto. Ahora, expresión facial. Sin alteraciones o alterada. Profe, esto sí no, esto está como difícil. Mira, el paciente tiene 90 años. Toda esa cantidad de surcos, de despliegos, de dimensiones verticales disminuidas, lógicamente vamos a tener una expresión alterada. Los labios están delgados, gruesos, cortos. ¿Será importante? Siempre se los digo, esa es la pregunta que a mí me encanta hacer en un examen, que es la relación labio-alveolar. ¿Cómo es la relación labio-alveolar? ¿Buena, regular o mala? No, eso creo que la profe se lo olvidó decirlo en clase, no me acuerdo que ella lo haya dicho. No se acuerdan si eso es lo que yo digo que me encanta preguntar. La relación labio-alveolar, bueno, estas son las expresiones, los cambios, las expresiones alteradas, muy alteradas, y la relación labio-alveolar es la distancia que hay de cima del reborde a borde libre del labio. Ustedes lo van a poner al paciente relajado y van a medir desde la cima del reborde hasta el borde libre del labio, ¿verdad? Miden allí y con esa medida buscan una regla milimetrada y miden 10 milímetros, 12 milímetros, 14 milímetros, 16 milímetros, pero eso nos va a dar la medida, si es un labio largo o si es un labio corto. ¿Por qué será importante? Porque eso está directamente relacionado al tamaño del diente que yo voy a escoger. ¿Sí? Un labio corto, cualquier movimiento me va a mostrar o a poner al descubierto la base protésica del paciente. Ojo, porque la relación labio-alveolar es fundamental en la elección del tamaño del diente. De 10 a 12. Podemos decir que es un labio regular. De aquí vemos si es muy largo, pero tampoco podemos poner un diente tan largo, ¿no? Pero esa relación labio-alveolar me da una medida. Aquel paciente que dice, doctor, yo siento que los dientes que usted me ha estado un poquito largos. Mi hija dice que me veo conmigo. Sí, mire señora, esos dientes no se escogieron al azar. Esos dientes se escogieron con una medida, ¿no? Porque hay que ser objetivo. El labio suyo tiene una medida que me reflejó el tamaño del diente que yo voy a utilizar. Disculpa, ¿a qué se refiere a la parte de los labios tensos, activos? Ah, eso está interesante. Tenso. ¿Sabe que hay una hipertonicidad del paciente que es gerente, que no usa prótesis o que no le gustan sus dientes? Se ríe, intenta no mover. El inconsciente de ese paciente, ese labio está tónico, hipertónico. De hecho, usted le coloca la prótesis nueva y tiene que hacer un trabajo para poder mostrar sus dientes, porque es un labio que está hipertónico. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a bajarse para no mostrar. Y usted lo mueve y siente cuando es un labio que está con una buena tonicidad. El hipotónico es más, el hipotónico, un caso de un labio de una clase 3, paciente rehabilitado en clase 3, que cuando yo voy a tomar los registros, el paciente no era clase 3. Cuando yo veo al paciente, era mordida normal. A ese paciente se rehabilitó como era, en esa posición inicial de tratamiento, pero ese labio, 15 años, clase 3, se volvió un labio hipotónico completamente. O sea, era un labio completamente fácil de manipular. Pero que una paciente muy dispuesta
tiempo hasta que digo yo con yoga facial logro tonificar el labio y así fue, pero el labio hipertónico, hipotónico son labios que hay que hacer ciertos movimientos para poderle mejorar su tonicidad. Eso con respecto a los labios, tenemos reabsorción buena, regular o mala, ya sabemos, algunos que han realizado pacientes ven aquellos rebordes gruesos, redondeados, aquellos rebordes que están medianamente reabsorbidos y algunos que hemos visto que son rebordes muy reabsorbidos, ¿no? Aquí tenemos lo de los labios, tenemos aquel labio que me parece ideal, ¿no? que son largos, pero que tienen una distancia mayor a 12 milímetros, aquellos medianos que pueden ir entre 8 a 10 y aquellos cortos que están al ras. El labio está al mismo nivel de lo que sería la cima, ¿sí? Eso es con respecto a los labios, reabsorción, relación del reborde piso de boca. Relación con respecto al reborde alveolar y piso de boca. Bueno, niños, muchas veces cuando vamos a valorar la relación maxilomandibular, el paciente sin prótesis obviamente va a ser un pseudoprogmatismo. Yo a veces les digo, esperemos el montaje del articulador para valorar si estamos frente a un paciente clase 1, clase 2 o clase 3. Este es un paciente clase 3, muy clase 3. Este entra entre los enfilados atípicos, un artículo que tuvimos de enfilados atípicos de pacientes clase 2 y clase 3, porque son pacientes que tienen sus particularidades, porque son enfilados y hay que trabajar tanto con el tamaño del diente, como muchas veces con ciertos sistemas que hay que mejorar. Relación de los rebordes, normal, protruida y retruida, para eso esperemos el montaje del articulador. Y el piso de boca, si es alto, medio o bajo. Piso de boca alto, usted ve la glándula submandibular a la misma altura de la cima de la reborde. ¿Sí? En un piso de boca medio podemos tener una distancia de 8 a 10 milímetros. Y en los bajos, más de 10. ¿Sí? Que son esos rebordes altos, gruesos y irregulares. Inserciones musculares es algo que siempre ustedes tienen la duda y de repente no se recuerdan mucho de la clase, pero les hago esta pausa porque las inserciones musculares son muy valiosas para el momento de ustedes hacer un diagnóstico. Vamos a levantar ese labio con cierta retracción y vamos a valorar la inserción muscular. ¿Por qué? Porque vamos a tener una inserción alta si encontramos en superior esa inserción a nivel del fondo de surco, media entre el fondo de surco y cima, y baja si está encima de reborde. Alta en fondo de surco, media y baja. Pero en el inferior es alta si está encima, o sea, a la inversa, media y baja si está en fondo del surco. Alta, media, baja, alta, media, baja. ¿Sí? Ahí tenemos que valorar tanto el frenillo labial como los frenillos laterales. Hay frenillos que a veces no son bien diagnosticados, son los que nos causan que esa prótesis no sea repetitiva, sino que no más el movimiento del labio desaloja la prótesis. Evaluación de la mucosa. A mí evaluar la mucosa me encanta evaluar la mucosa. Y más que el adulto mayor tiene un alto porcentaje de afecciones y de patología oral. Es más, el índice de cáncer oral en base de lengua y el piso de boca, la mayor incidencia la tiene el adulto mayor. ¿Sí? Por lo tanto, aquí cito Mariana Villarreal, lo que no es causado no es normal. Aquí valoremos cada punto de esta cavidad oral porque es nuestro compromiso saber si hay una lesión y hay que tratarla. En la historia se van a conseguir esto, que es un cuadro donde en un lado está tipo, una columna dice tipo y en otro lado localización. Es decir, usted va a ver tumor maligno, leucoplasia, líquen plano, ulceración, keilitis, estomatitis, exceso con un número y del otro lado localización. Es decir, que si tenemos un tumor maligno, 1, en el labio colocamos 1, localización 2. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos patologías más frecuentemente encontradas en el adulto mayor? ¿Alguno lo sabe? ¿Qué es estomatitis y prótesis?
que ha sido mi línea de investigación por muchos años, que ya no escribía más, es como aplicación protésica. Y la segunda, para el paciente portador de prótesis, es la hiperplasia fibrosa de fondo de surco o écoli fisurado. ¿Sí? ¿Qué pasa si el día de hoy ustedes ven a su paciente con estomatitis? Pues entra entre el tratamiento preprotésico, porque hay que atenderlo antes de comenzar cualquier trabajo para la prótesis nueva. Resiliencia. La resiliencia de la mucosa es algo que debemos también identificar clínicamente porque es importantísimo para el diagnóstico y sobre todo para la toma de impresión. Una mucosa hiperplásica no puede ser presionada, ¿sí? Porque usted la deforma y la prótesis no va a tener manera de que sea retentiva. Entonces es importante tocar y palpar esa mucosa que se encuentra en el reborde y ver si es dura, si es firme o si es hiperplásica. Porque de eso va a depender la técnica de impresión funcional, que esa clase también se la voy a dar. A ver si está. Profesor. Esto es una mucosa obviamente hiperplástica, Muchas veces no es quirúrgica porque la reabsorción que viene post cirugía es mayor al tejido que es eliminado. Por lo tanto, la conducta hoy en día es intentar hacer una impresión sin presión en la zona donde está esta aleta fibrosa. Tenemos apertura de la boca. La apertura de la boca se mide con ambas prótesis. No hay manera de medirla de una forma distinta, ¿sí? Esta apertura puede ir desde 4 o mayor de 4, pero si vemos que es menor de 3, hay una limitación de apertura y tenemos que tratar posiblemente un desplazamiento discal con reducción a nivel de la articulación temporomandibular. La apertura máxima, 3,5, 4, 4,5, puede ir de esa manera. Menor a eso, que el paciente no puede abrir, nos lo dice la Academia de Trastornos Temporomandibulares. Un paciente no se puede trabajar con limitación de apertura. Es lo primero que hay que abordar. ¿Sí? Tamaño del arco, este es el arco más pequeño que me ha llegado. Es un arco, una paciente que también era bastante bajita, de 4 milímetros. ¿Sí? Entonces tenemos arcos pequeños, arcos medianos y arcos grandes. Los arcos pequeños se pueden oscilar entre esos, 3.7, 4, 4.2. 4.5 en adelante hasta 5.5 podemos hacer un arco mediano y superior a eso ya. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces los arcos pequeños son ovoides y como lo decía yo, muchas veces son ovoides, son planos y aparte son una clasificación en paladar clase 3, es decir, son muy inclinados. Es decir, que tienen toda la trilogía de atentos a la impresión funcional, porque la retención de esto no es tarea fácil. Entonces tenemos el tamaño de los arcos, tamaños grandes, medianos y pequeños, y dice los milímetros. Es decir, que debemos medir desde la cima de reborde de un lado a la cima de reborde del otro lado, y esos milímetros plasmarlos en nuestra historia. ¿Sí? Porque así muy objetivamente usted me está diciendo si es grande, si es mediano o si es pequeño. Luego de esto tenemos contorno de esta es una hipertrofia de las tuberosidades, por eso hay que tener mucha atención, sobre todo en el momento de la toma de impresión funcional, porque estas son prótesis que una vez que lleguen acrilizadas, muchas veces llegan contraídas y su inserción es una guardia clínica de cuidado, porque hay que trabajar cuidadosamente para lograr que se dé la inserción de la prótesis. El contorno en sentido antero-posterior de ese paladar, tenemos un paladar clase 1 que es un paladar horizontal, plano, eso nos da muy buena retención. Clase 2 si es inclinaciones de 45 grados, ¿sí? Y clase 3 si es inclinación antero-posterior es mayor a, ¿te acuerdas que esta es la pregunta de Tixana? Clase 3, que es una inclinación mayor a 70 grados. Entonces,
Clase 1, clase 2. ¿Mayor a cuánto? A 70 grados. Pero ¿cuál es la particularidad de la clase 3? La particularidad es que esa clase 3 viene acompañado con un movimiento muscular muy interesante, porque es muy móvil. La línea hidrática es muy móvil y la unión de paladar blando y paladar duro es un poco más adelantada. Entonces, clase 1, clase 2 y clase 3. Y ojo que ese clase 3 muchas veces viene acompañado en maxilares pequeños. ¿Sí? Contorno de sentido posterior, área de sellado palatino posterior, lo medimos. Eso es clínico. Eso es clínico porque ve en un maxilar grande, ve que completamente paladar duro y paladar blando se unen en una línea recta. Cuando siente en la palpación una ligera inclinación es clase 2, pero en clase 3 notas que ese paladar blando está un poco más anterior. ¿Sí? Presencia de tonus. Bueno, aquí podemos, pues esa foto es particular porque está casi en la última, ¿no? Pero es una manera de determinar si hay movimiento, ¿verdad? ¿Qué tanta movilidad hay en paladar blando? Espacio interarcada es un espacio que debe estar aproximadamente entre 18 y 32 milímetros. Ese es el espacio ideal para la colocación de dientes tanto superiores como inferiores. ¿Sí? Aquí, en el montaje, encima. Es más práctico porque el paciente en boca te va a cerrar o te va a respirar. Posición de la lengua. Tenemos una lengua favorable y una lengua desfavorable. ¿Cuál es la lengua favorable? Cuando usted le dice al paciente, abra la boca y esa lengua, la punta de la lengua descansa en la cara lingual de los dientes anteroinferiores. Pero si usted le dice al paciente, abre la boca y retrae y se va hacia atrás, es una lengua que la base va a intentar desalojar la prótesis. Por lo tanto, es terapéutico que cuando usted vaya a insertar la prótesis o con la prótesis que usa el paciente, colocar una pelotita de cera en la cara lingual de los dientes anteroinferiores para que sea como terapéutico, como esos aparatos de ortopedia de reposición lingual. ¿Sí? Solamente 3 o 4 días para evitarle un fibroma traumático a nivel de punta de la lengua. Evaluación de la ATM del adulto mayor. ¿Qué podemos conseguir? Podemos conseguir dolor. Dolor sobre todo en la zona retroarticular. Podemos ver un clic, que es clic en apertura, clic en cierre. Que hay un desplazamiento discal, que nos indica que hay una alteración a nivel discal. O una crepitación como vidrio molido, y esa crepitación está asociada a un proceso de osteoporosis en alguno de los casos. ¿Sí? Pero es un signo patognomónico de lo que sería la osteoporosis. Clic, crepitus, salto o dolor. ¿Hay trastornos temporomandibulares en el adulto mayor? Por supuesto que sí, porque los trastornos temporomandibulares son independientes de los contactos cruzados, al igual que el bruxismo. ¿El paciente de dentro puede ser bruxista? Sí puede ser bruxista, porque recordemos que el bruxismo es el sistema nervioso central. ¿Sí? Es muscular, y músculo sí tenemos, los de dentro no tenemos músculo. La radiografía se manda como una condición sine qua non a todos los pacientes una vez que son asignados por su profesor tutor. ¿Sí? En la radiografía podemos ver prolongaciones alveolares de los senos maxilares, anormalidades de los procesos coronoides y de los cóndilos, cuerpo, rama de la mandíbula, relaciones con el canal mandibular, con el agujero meridiano, algunos celulitos, integridad de tablas, altura de hueso, densidad de topografía ósea, ubicación de los senos maxilares. Doctora, tengo una radiografía de hace un año, no nos sirve, por lo menos tiene que ser de 6 meses. La radiografía, como viene digital, hay que estar impresa para cortar el lector. Carie radicular, no me adelanto del tema de carie radicular porque ese es un tema que doy en 2 semanas, pero es algo que podemos observar con muchísima incidencia en el adulto mayor. Este ictus también lo vamos a valorar, que es el ictus radicular, activas e inactivas.
Y la clase de la semana que viene la da el doctor Saba, que es fisonomía del adulto. Yo pienso que tenemos que hacer presión en el horario de las 7. Es importante que comiencen las clases a las 7 porque días como hoy se dilata y se dilata todo. Ustedes se dilatan la hora que yo en clase de trabajo. Bueno, bien, que estén muy bien.